Mal. Y es una materia larga, difícil. Si alguien me dice algo re bien, me haría ruido, así que no hay drama, no te preocupes. Hay que saber comprenderla bien. Sí, sí. ¿Qué es lo que... ¿Hay algún texto que más le haya costado hasta ahora? Porque hoy habíamos quedado en hablar sobre pulsiones y destino de pulsión. No sé si lo trabajaron en alguna clase. ¿Lo vieron con algún profe, algún teórico, algún práctico? ¿Ya estuvieron hablando algo de eso, de ese texto? Acerca de qué es la pulsión. Sí, en un teórico lo dimos, el lunes, creo. El lunes. ¿Y qué vieron más o menos? ¿Les quedó algo? ¿Entendieron algo? ¿Se les complicó? ¿No entendieron nada? Y iba bastante rápido. Algo entendí, no mucho. Me costó un poco seguir a la profesora. Bueno, vamos entonces despacio ahora. Estoy buscando el programa, así nos ordenamos, porque en el programa estaba como puntualizado en realidad. ¿Vos estás grabando, Abu, ya? Listo. En el programa está puntualizado bien qué es lo que le van a tomar sobre ese texto. Así que vamos a ver el programa, el punto, donde dice pulsión y destinos de pulsión, que sería el punto D de la temática 2. Si tienen el programa a mano, bárbaro, si no se los leo, no hay problema. Dice el punto D, el concepto de pulsión, sentido del concepto límite, apuntalamiento y ruptura, elementos y destinos de pulsión. Son esos puntos que deberían saber del texto como para poder rendir el examen. O sea, no le van a preguntar nada por fuera de eso. O sea, lo del sadismo, masoquismo y eso lo preguntan. Sí, porque eso tiene que ver justamente con los destinos de la pulsión, la mudanza. Eso lo pueden preguntar, ahora lo vamos a explicar, no es difícil. Pero bueno, ¿lo vieron en algún práctico ya? ¿Estuvieron hablando sobre sadismo, masoquismo, actividad, pasividad, amor, odio? Eso, no, yo solamente leí el texto y hoy teníamos que tener, eso lo doy en el seminario yo, no sé los demás, y no tuvimos por el día del docente universitario, pero yo cuando leí el texto, esa parte fue la que menos clara me quedó y sobre todo lo del amor y el odio. Bueno. Sadismo y masoquismo más o menos es fácil, pero el amor y el odio sí es medio raro. Bueno, vamos a poco. El tema del amor y el odio es constitutivo. En este texto de 1914, fíjate que ya estamos lindando con Introducción del Narcisismo, un texto de la época también, en donde ya hay algo ahí del narcisismo, del aniquilamiento, del autoerotismo, que empieza a trabajar Freud, que en este texto no aparece tan explícito, pero en términos de amor y odio, Freud lo que va a decir es que primero está el odio y el amor se construye sobre el odio. ¿Qué quiere decir? De que la criatura en el estado de apuntalamiento, en el pecho materno, de alguna forma incorpora y de alguna forma aniquila al mismo tiempo a ese objeto, ¿no? O sea, el odio se puede transformar. A ver, te lo voy a leer textual, pero ya me estaría adelantando, por eso no los quiero confundir.
Bueno, básicamente lo que dice del amor y el odio es que tiene que ver con el cambio de contenido. Una de las posibilidades de la pulsión justamente es la modificación de la meta, pero nunca, o sea, de la vía hacia la meta, que la meta sabemos que es la satisfacción, pero nunca hay una modificación del objeto, en realidad. Siempre hay una modificación de la vía, pero el objeto como que permanece ahí siempre fijo, de alguna forma, ¿no? En el cambio de la actividad a la pasividad, en el pase del exhibicionismo al mirar, en el sadismo al masoquismo o el masoquismo al sadismo. Ese es el cambio de una forma de la vía, y el contenido sería lo que permite que eso suceda, es la constitución del amor y del odio, como un proceso, o mejor dicho, como parte constitutiva del sujeto. Amor y odio, de alguna forma, son los vínculos sobre los cuales el niño o la niña experimenta, establece los primeros vínculos con el objeto del mundo exterior. Vamos a un caso cotidiano, una persona puede pasar de ser odiada a ser amada, quizás hasta con una sola palabra que diga, o puede ser al revés, podés amar a alguien y pasar a odiarlo con un acto o con una palabra. Es algo ahí como constitutivo, ¿no?, del vínculo con el objeto. Pero vamos de a poco, vamos a ordenarnos y vamos al concepto de pulsión. Porque Freud en esta elaboración en realidad lo que él piensa es que todo concepto para poder progresar y para poder construir conocimiento, en este sentido la práctica analítica de Freud muestra de que hay construcción de los conceptos y lo que él no se permite es tener una rigidez. Él toma el concepto de pulsión, ¿no? Lo toma. La pulsión ya había sido nombrada por otro autor, ahora no lo recuerdo exactamente bien, pero él toma ese concepto y lo trae al psicoanálisis. Se presenta como necesario. Va a decir que es un concepto como oscuro, ¿no? Un concepto distinto, pero que así como se toma, si hay que de alguna forma modificarlo en el tiempo, bueno, la misma realidad exige que los conceptos sean modificados. Así que el concepto de pulsión para Freud va a ser clave y lo va a tratar como algo que va a lindar entre lo que es lo corporal y lo anímico, ¿no? Entre el cuerpo y el alma, el cuerpo y la psique. O sea que todo lo que veníamos hablando antes de energía, de emociones, en términos cuantitativos, de quantum, todos esos conceptos que se venían haciendo mención anteriormente, ¿no? Pues si veíamos el esquema de Garta 52, el segundo modelo de la interpretación de los sueños, este carácter todo el tiempo constante, ¿no?, de esos estímulos que lo que hacen es buscar generar una descarga o de alguna forma tener acceso a la conciencia. Eso es lo que Freud va a decir es la pulsión. La define justamente como un concepto fronterizo. Este es el sentido del concepto fronterizo entre lo somático y lo psíquico, porque la fuente misma de la pulsión viene de órgano, es de órgano, la fuente es un órgano. Y la pulsión tiene que ser pensada como un empuje constante, todo el tiempo. Por eso él la va a diferenciar a la pulsión de lo que es el instinto y lo que son los estímulos. Él va a decir, los estímulos de alguna forma son del mundo exterior, ¿no? Son del mundo exterior, o sea que siento frío y enseguida puedo modificar la sensación con una acción de arreglos afines, abrigándome. Llueve, tengo el estímulo de que me voy a mojar o me estoy mojando, bueno, abro el paraguas. El instinto sería una fuerza, pero de un solo choque. Me estoy quemando y saco la mano del fuego, de alguna forma, ¿no? Pero acá la pulsión tiene otra cuestión, que justamente por eso se diferencia del instinto y
perdí lo que estaba diciendo, del instinto y del estímulo, porque es constante y además viene del interior, siendo una necesidad de órgano, va a tener que alcanzar un representante dentro del aparato anímico, dentro del psiquismo, dentro del alma, va a tener que alcanzar un representante para poder obtener su meta, que es la satisfacción. Entonces, es interesante poder pensar, a ver, acá está. Los elementos de la pulsión, los que él va a señalar como los elementos principales de la pulsión, que van a ser el esfuerzo, la meta, el objeto y la fuente. Lo que dijimos recién es que la fuente va a ser un órgano, generalmente es necesidad de órgano. Es un proceso somático interior que requiere de alguna forma generar esa descarga, ¿no? Va a tener que ser representado por la pulsión a través del psiquismo. O sea que la pulsión en sí, al ser un concepto fronterizo, no es psíquica. ¿Me explico? No es psíquica. En relación al esfuerzo, es justamente vinculado a esa fuente. El esfuerzo sería la fuerza motora, el movimiento motriz que pone en marcha ese esfuerzo por alcanzar la meta. Ese es otro de los elementos, estamos ya en el tercer elemento, que es la meta, que no es otra que la satisfacción. Bueno, sabemos que esa meta se va a alcanzar de alguna forma cancelando el estímulo, que es no psíquica en sí misma. Claro, exacto. Tampoco es corporal, o sea, surge a partir de un conflicto que se genera en lo fronterizo entre lo psíquico y lo somático. Es un conflicto porque es un estado de tensión que no se puede resolver, entonces de ahí surge la pulsión con todas estas partes, como va diciendo Nacho, en las que se puede dividir. Bueno, el esfuerzo, la meta, el objeto, me falta una. La fuente. Y la fuente. En relación a la meta, que es la satisfacción, siempre va a ser parcial. Nunca va a ser definitiva. Y la pulsión, pero a ver, va a ser parcial no solamente porque la pulsión es constante, sino que vamos a ponerlo en un ejemplo para pensarlo. Vamos a pensar las relaciones sexuales. Uno conoce a una persona y termina teniendo relaciones con esa persona, pasa el tiempo y después del acto sexual hay algo ahí que se agota. Pero basta un tiempo de espera para volver a querer desear tener de nuevo relaciones sexuales. O sea, no es definitiva, porque si la pulsión sería, o la meta de la pulsión sería agotable de alguna manera, estaríamos hablando de que hubiésemos tenido relaciones sexuales una sola vez en nuestra vida y no estaríamos necesitando de más. Hubiésemos tenido ganas de besar a alguien una vez en nuestra vida y no lo hubiésemos necesitado más. Sin embargo, nos ocurre constantemente, o más seguido algunos que otros, de que eso impede de alguna forma, ¿no? O sea que acá hablamos de que la meta siempre va a ser distinta, pero que es constante y no se agota. O sea que la posibilidad de darle satisfacción a esa pulsión va a ser parcial, momentánea, por un rato. En relación al objeto, esto justamente es problemático para el ser humano, porque el objeto no viene dado de antemano. El objeto, además, debe ser construido, ¿no? El objeto no está dado. El objeto de satisfacción no está dado. A todos nos gusta algo diferente. Si el objeto nos vendría dado del mundo exterior, a todos nos gustaría lo mismo, todos apelaríamos a las mismas cosas, y sin embargo, no, tenemos gustos diferentes. Pueden ser múltiples los objetos, sí, claro.
Y no solamente pueden ser múltiples los objetos del mundo exterior, sino que también el objeto de la pulsión puede ser hasta el propio cuerpo. Ahí ingresamos en lo que es el concepto de autoerotismo. ¿Por qué puede ser hasta nuestro propio cuerpo? Porque estamos en un momento de la pulsión en donde el niño o la niña, el niñe, está siendo erogenizado, está siendo libidinizado y está viviendo primero, antes de que gozar o obtener placer. A ver qué puso ahí. Si cuando se habla de objeto no es lo mismo, no es el mismo de la primera vivencia. En realidad, la primera vivencia nos instaura el deseo, digamos, nos invita, por decirlo de alguna manera, porque somos deseados, porque sentimos esa satisfacción que después vamos a intentar perseguir con la meta, pero acá, como para no mezclarte, en realidad, objeto es cuando son, como viene diciendo Nacho, o sea, hay un momento, no vamos a poner edades, pero para dar un ejemplo y que se entienda, 2, 3 años en donde todo está puesto en el propio yo, en el propio cuerpo, en el descubrimiento, las pulsiones están en todo puesto en uno, digamos, entonces toda la energía está puesta en eso. Entonces hablamos de las pulsiones yoicas. Y a su vez, en ese propio cuerpo y en el descubrimiento y demás, está presente el autoerotismo porque hay zonas que se erogenizan y demás. Hay un momento en donde lo del objeto deja de ser el cuerpo y ¿dónde se vuelca? Se vuelcan los padres, en la madre, digo, en el complejo de Edipo. Bueno, el objeto no está en mí, está afuera, pero son los padres. Y después, a partir de eso, los padres como funciones, digo, quien esté, no tiene que ser el padre o la madre, como funciones, siempre hablando como función. Después de eso, cuando viene el periodo de latencia, en donde nosotros lo charlábamos el otro día, bueno, se atraviesa el complejo de Edipo, aparece el complejo de castración, se inserta en la cultura, aparece la represión, y hay toda una etapa en donde funciona la latencia, por decirlo de alguna manera, que se llama así, en donde, bueno, pareciera que todo está apagado y que en esa etapa, no sé, de los 6, 7 años, estos son como para poner algunas edades para imaginarnos, pero no son así, digamos, en donde aparece, si se quiere, la inserción en la cultura, entonces, bueno, aparecen los diques anímicos, la moral, el asco, la vergüenza y demás, y después, en la adolescencia, nosotros empezamos, otra vez, si se quiere, a buscar en ese objeto externo, que no quiere decir que no esté en la latencia, porque cualquiera, me gusta un nenito de la escuela, una nenita, me gusta, no sé, un superhéroe y me enamoré en la tele, no importa, pero digo, no está como pensándose en buscar un objeto para cumplir una satisfacción, pero en un momento aparece que, bueno, uno tiene que buscar el objeto afuera, y ahí aparece el debate de qué tipo de objeto. Bueno, lo que dice Abu, esto de la vivencia de satisfacción, sí, claro, tiene que ver también, porque ahí en la más temprana edad justamente es con el vínculo de los objetos, tanto del propio cuerpo como los objetos del mundo exterior, van a quedar fijaciones, van a quedar huellas y van a quedar fijaciones. Después sí, posteriormente se entra en un estado de latencia en donde la sexualidad hace como un parate. Y eso tiene que ver con el complejo de castración, los procesos de represión, lo vamos a ver en otro momento. Pero hay un periodo de latencia. ¿En qué momento se inicia el periodo de latencia? Aproximadamente entre los 5 y los 6 años, se dice, ¿no? Pero no hay una edad definida, no hay un tiempo cronológico tajante que diga uno, bueno, a partir de esta edad se entra en el periodo de latencia. Sino que la latencia ocurre a partir del proceso de la represión y del complejo de castración. Posteriormente, cuando la sexualidad se retoma, ¿no? En nuestra pubertad, cuando iniciamos para ser adolescentes, nuestro cuerpo hormonalmente ya está predispuesto a poder volver a encontrarse de alguna forma o intentar encontrarse con esos objetos que fueron parte de nuestro pasado. El objeto que fue parte de nuestro pasado no lo vamos a poder decir, no lo vamos a poder nombrar y no tenemos recuerdo de eso porque está dentro del campo de lo reprimido. Es pura y exclusivamente inconsciente.
Entonces vamos a intentar apelar de alguna forma a encontrar los objetos que más se parezcan a eso. Por eso vos vas a ver muchas veces de que suele suceder que la chica se enamora del chico y vos lo ves al chabón y decís, pero es muy parecido al padre de ella y tiene unos rasgos muy similares y fíjate que hasta la postura capaz que es muy parecida a la del tío. Bueno, hay fijaciones que se van produciendo. Polémico. Es polémico, obviamente, sí, claro, pero bueno, en este sentido, estos textos los tenemos que pensar de esta manera. Y viceversa, pero no solamente en términos cualitativos, sino en la forma en la que se busca el objeto. También está determinada por esas fijaciones. Por ejemplo, no es la misma forma en la que Ana, en la que Camila, en la que Mabel esperan ser amadas o pueden amar, y va a ser diferente. Si yo le pregunto a cada una de ustedes qué es lo que más le gusta de un chabón o de una mujer o de una persona, las tres me van a contestar algo diferente, ninguna me van a contestar lo mismo. Y si me contestan lo mismo va a ser por una casualidad en realidad. ¿Por qué? Porque el objeto puede ser distinto, es múltiple. Y no está dado, sino que se construye con el tiempo. Lo importante es pensar que el objeto es la garantía por el cual, en este caso, la pulsión va a poder encontrar la satisfacción. Parcial. Va a poder parcial. Exactamente, momentánea. Es de un momento. De hecho, para agregar a eso, no podemos pensar ninguno de los elementos de la pulsión sin haber atravesado, por ejemplo, una vivencia, un episodio, un acontecimiento de la vivencia de satisfacción como la veíamos, porque, por ejemplo, para que haya una fuente tiene que haber habido en algún momento un órgano erogenizado y eso tiene que ver con la boca del bebé cuando tomó el pecho materno, cuando le pasaron los dedos por los labios, tiene que ver con la cola del bebé cuando lo limpiaron y le dieron los cuidados cuando nació, tiene que ver con la mano cuando pudo tocar, digo, todo eso va generando que esas zonas sean zonas que se erogenizan, no sé cómo se diría, pero bueno, son zonas erógenas, digamos. Entonces, eso tiene que estar, y para que se quiera alcanzar una satisfacción por medio de una meta, tiene que haber habido en algún momento una satisfacción de algo, o sea, tenemos que tener el deseo como un empuje justamente, y para que esté ese empuje y esa fuerza, tenemos que haber atravesado eso. Y para que haya un objeto también, podemos pensar en la vivencia de satisfacción, el objeto es el pecho materno, es toda la situación, pero en concreto la satisfacción se alcanza mediante el pecho materno, digamos. Bueno. Perdón, yo me acuerdo el año pasado en psicología que nos habían dicho que no lo iban a tomar en primero, pero que en segundo capaz sí, la diferencia entre deseo y pulsión. ¿La toman en segundo? Yo no recuerdo nunca que hayan preguntado algo así, porque es complejizar mucho el tema. Nunca escuché esa pregunta. De todas formas, habría que pensarlo, porque el concepto de pulsión radica justamente en una cuestión casi biologicista por un momento, porque apela al cuerpo, ¿no? Y el concepto de deseo en Freud está construido desde una puesta en marcha psíquica ya. Inconsciente incluso. Inconsciente. Y estamos hablando de que la pulsión no es psíquica en sí. Entonces, quizá esa pueda ser una de las diferencias. Ahora, yo esa pregunta no la escuché nunca, no te la sabría responder ahora de forma precisa. Tendría que buscar, indagar y ver qué es lo que podemos encontrar en relación a las diferencias que pueda haber entre la pulsión y el deseo. Habría
habría que ir a la naturaleza psíquica del desear, empezar a leer de nuevo ese texto y volver al texto de pulsión y ver cuáles son las diferencias que podemos llegar a pensar. Pero no se asusten de todas formas por lo que le pregunten, lo que le digan, lo que le puedan llegar a tomar en segundo. O sea, este año no te lo vamos a preguntar, pero en segundo te lo van a preguntar. Eso no es así, los docentes son distintos, no hay injerencia de un año sobre el otro real. Entonces, tranqui en ese sentido. Sería una hijaputez en segundo año de la facultad preguntar la diferencia entre el deseo y la pulsión, siendo de que lo único que le están pidiendo a ustedes que sepan de pulsión es por qué Freud lo trabaja como un concepto límite, cuáles son los elementos y las metas de la pulsión. O sea, es algo básico, es algo básico. El deseo tiene una problemática y una carga completamente diferente, porque es algo que justamente Freud va a trabajar hasta el día de su muerte. De qué manera el sujeto, en tanto sujeto de deseo, puede representarlo o intenta representarlo y cómo se pone en conflicto. El deseo es algo mucho más complejo. Yo no creo que le pregunten a ustedes. Fíjate que el texto que le dieron es la naturaleza psíquica del desear vinculado a vivencia satisfacción. O sea, ¿qué es lo que pone en marcha el deseo en tanto resto? Así que bueno, vamos a dejarlo eso pendiente, pero no te asustes con eso, ni mucho menos. No me atrevería a decirte que no te lo van a preguntar, porque si te lo preguntan me va a pasar el reporte a mí, así que eso después se factura. Freud en este texto, ¿vos ibas a decir algo, Agu, o sigo? Bueno, Freud en este texto, justamente en la clínica, cuando él empieza a hacer indagaciones en la neurosis de transferencia, ¿no? Cuando el paciente, ¿qué es la neurosis de transferencia? El paciente, en lugar de recordar aquellas cuestiones anudadas a algún conflicto, ¿no? En la clínica, o vamos a dejar el concepto de clínica de lado, en la práctica analítica, en la situación de análisis, en lugar de recordar, pasa a actuarlo, ¿no? Lo actúa, lo pone en puesta en acto con el analista. Lo repite, digamos, sin hacerlo de manera consciente. Exactamente. En un proceso que Freud va a decir es un proceso de transferencia, tiene que haber un proceso de transferencia entre analizado y analista. Él en ese momento, estudiando los casos histéricos y las neurosis obsesivas, distinguía justamente que se presentaban un conflicto muy fuerte entre las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas, las pulsiones del yo, que tienen que ver con la autoconservación. Entonces él va a empezar a diferenciar justamente las pulsiones sexuales de las pulsiones yoicas. Las pulsiones sexuales tienen tendencia libidinosa y las pulsiones yoicas son las que conocemos como pulsiones de autoconservación. Pulsiones de autoconservación, pulsiones yoicas, vamos a pensar en la necesidad de ser alimentado. Volvemos a vivencia de satisfacción, vamos a esa escena. En ese momento, por ahí, distinguir las pulsiones sexuales y las pulsiones yoicas es muy difícil porque ambas permanecen juntas, ambas están ligadas hasta que se empiezan a diferenciar unas de otras. Pero hay algo de la pulsión de autoconservación que permanece en la pulsión sexual. Hay un aspecto ahí que permanece ligado. ¿Por qué digo que permanecen juntas? Porque justamente la pulsión sexual se va a apuntalar sobre las pulsiones de autoconservación. O sea, nace de alguna forma la pulsión sexual a partir de la experimentación de una erogenización del cuerpo en el momento en el que se apuntala sobre un objeto que necesita para poder sobrevivir, para autoconservarse. Entonces ahí tenemos ya dos clases de pulsiones. Después Freud posteriormente va a seguir teorizando sobre el concepto de pulsión, y las pulsiones ya no van a quedar en pulsión de autoconservación y pulsión sexuales, sino que van a ser pulsiones de vida, pulsiones de muerte, las va a sexualizar, las va a desexualizar, pero
es más complejo, eso vamos a otros textos. Por el momento tenemos pulsiones de autoconservación y sexuales. Lo cual, las sexuales en su primera, bueno, como decía, apariciones se empiezan a apuntalar de alguna forma en estas de autoconservación, nacen ahí. Se empiezan con el tiempo a independizar, empiezan a tomar su carácter autónomo, o sea, empiezan a reclamar su meta, ¿no? Las pulsiones sexuales apuntan y aspiran a otra cosa que no tiene que ver solamente con la alimentación, sino que justamente tiene que ver con algo que implica la satisfacción y lo placentero, que no es solamente la reducción a la alimentación, ¿no? Sino algo más que eso tiene que pasar. Lacan dice algo así como: el ser humano puede comer mierda todos los días, pero no puede comer nunca la misma mierda. Eso lo dice en un texto, no, en un seminario encima. Se lo dice en un seminario, creo que en la década de 50, y bueno, lo que quería decir con esta independización de las pulsiones sexuales es que a partir de que se independizan van a poder experimentar metas distintas, que no tienen que ver con la autoconservación que permanece siempre ahí. Las metas que van a poder experimentar esas pulsiones sexuales, bueno, vamos a hablar de represión, tienen que ver con la sublimación, el trastorno el trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Nacho, perdón, pensémoslo como destinos de la pulsión, para no confundir el término meta. Ah, perdón, dije meta, sí, los por destinos. Eso, por las dudas, para que no se confunda. Pensemos como cuáles son los destinos de esta pulsión, digamos. Gracias, sí. Los destinos son esos: represión, sublimación, trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. Si la posibilidad del destino de una pulsión, cuando alcanza a un representante a exigir tal o cual cosa, no es compatible con las exigencias del mundo exterior, con la cultura misma, va a operar el proceso de represión. Ese destino sí lo van a preguntar, ese destino lo van a trabajar, y el proceso de represión es tan constante como la pulsión. Entonces, estamos en un momento de fuerzas, de choque de fuerzas, tanto desde lo pulsional como desde la represión, que opera con lo que, no sé si trabajaron, que se llama contrainvestidura. Con las contrainvestiduras, de alguna forma, puede operar y reprimir algunos destinos de las pulsiones. Y esa represión va a trabajar de forma singular. Va a trabajar de forma singular y móvil y constante. ¿Singular por qué? Porque no es que reprime a la pulsión como total, ¿no? A la pulsión entera, sino que va a haber aspectos de la pulsión y objetos de la pulsión que van a tener que ser reprimidos, van a caer en represión. Representaciones. Representación, exacto. En ese sentido, son esas las representaciones que van a experimentar la represión y otras no. Es ahí en donde Freud va a distinguir, bueno, lo vamos a ver posteriormente en el texto de la represión originaria, la primera represión, que es la originaria, después la propiamente dicha, y una tercera represión que él va a poder identificar con el retorno de lo reprimido, pero bueno. Por el momento vamos a pensar de que es uno de los destinos posibles de la pulsión, que opera de forma singular sobre cada una de las representaciones. O sea que si opera sobre cada una de las representaciones, también está en juego diferentes partes del cuerpo, que opera de forma constante con sus contrainvestiduras, o sea, opone una fuerza, opone una resistencia, y opera de manera singular. Es dinámica, singular y constante.
Y no nos olvidemos que el empuje de la pulsión, cuya fuente son los órganos, generalmente se tiende a pensar que el primer órgano erogenizado es la piel, las mucosas, etc. Otro de los destinos es la sublimación, que tiene que ver justamente que estas pulsiones sexuales puedan inhibir su meta sexual y puedan conciliarse con las exigencias del mundo exterior. O sea que ya no se piense en términos sexuales, sino que se piense en términos vocacionales, en términos de trabajo, en el juego, en el niño, en el juego. O sea, hay una sublimación. Yo digo que ya hay sublimación cuando se pone la palabra en acto, porque ya no se está atendiendo a la descarga de forma directa, a esa descarga que genera tanto placer, ¿no? Sino que ya al pedir algo uno está sublimando de alguna forma, ¿no? El proceso de sublimación tiene que ver justamente con la inhibición de la meta sexual de la pulsión. Eso es lo que garantiza de alguna forma de que todos podamos vivir en sociedad, de que todos podamos charlar, de que todos podamos ir a la facu, tener trabajo, o querer tener un perro y sacar a pasear al perro, divertirnos, hacer un deporte. Hay algo ahí de la pulsión que ya entramos en el concepto de lo libidinoso, ¿no? De la pulsión que va a tener una meta sexual inhibida, y ese es uno de los destinos posibles, justamente, la sublimación. Después tenemos la vuelta hacia la persona propia de la pulsión, que si hablamos de que hay un conflicto con los objetos del mundo exterior, los objetos del mundo, los objetos internos, justamente, el mismo cuerpo, en una primera instancia, el proceso de narcisismo, el narcisismo, ¿no? En donde es difícil diferenciar las pulsiones sexuales de las de autoconservación. Ese narcisismo va a quedar como una base de alguna forma y va a poder garantizar de que la pulsión de alguna forma pueda volver hacia la persona propia, pueda retornar. Ahora no me acuerdo de algún ejemplo concreto, pero esto de la vuelta hacia la persona propia tampoco puede ser pensado sin el trastorno hacia lo contrario. Que el trastorno hacia lo contrario podemos ver cuando se da el pasaje del masoquismo al sadismo. Entonces, si pensamos que hay vuelta hacia la persona propia, si hay sadismo, ¿no? Que implica infligir dolor y obtener satisfacción a través del dolor del otro, el sujeto sádico, ¿no? El sadismo tiene que ver con eso. El que obtiene ganancia y obtiene placer a través del dolor del otro. Si pensamos la vuelta hacia la persona propia, ¿qué es lo que estaría en juego? Sería de que el sadismo retorna hacia el yo, porque hay una parte del narcisismo que todavía permite que eso suceda. Entonces, si el sadismo retorna hacia el yo, estaríamos hablando ya no de sadismo, sino de masoquismo, porque sería el sujeto el que pasa a ser el que es infligido por el dolor. Obtiene ganancia de placer por otra vía, pero que el objeto no va a cambiar. Esto tiene que ver justamente con la vuelta hacia la persona propia, sadismo, masoquismo, ese ejemplo que pone Freud para poder dar cuenta de esos destinos, ¿no? Y de esa movilidad de lo pulsional. También hablamos de actividad y pasividad. No sé si sería un buen ejemplo plantearlo, pero pienso de que la persona que está siendo masoquista está obteniendo placer a través del mismo dolor que un otro le inflige, que un otro le aplica. Supongamos, no sé, que viene alguien y me empieza a pegar y a mí me gusta, y le digo, dale, pegame más. El sujeto en ese sentido está pasivizado,
está pasivizado, no está siendo activo. El sujeto activo es aquel que inflige el dolor, suponiendo de que el que inflige dolor también tiene ganancia de placer. O sea que en el caso de la vuelta hacia la persona propia es el cambio de la vía del objeto, pero que nunca se va a mantener alterada de alguna forma, nunca se va a alterar la meta, que la meta no es otra que la ganancia de satisfacción, la meta de la pulsión, y que es parcial. Volvemos de nuevo a lo mismo que decíamos antes. A ver si tengo un resumen acá, a ver si les puedo agregar algo en relación a esto. Si hay alguna duda, pueden ir formulándola también, porque por ahí es difícil comprender, ¿no? estos destinos. Quizá cuando lleguemos al texto de la represión, que estaría bueno verlo en la clase siguiente, me parece un texto que ya estaría bueno empezar a darlo. Ya estamos en 1915, siendo Pulsión y Destino de Pulsión 1914, si no me equivoco. No, 1915 también. O sea, son dos textos de alguna forma y junto con Introducción al Narcisismo que van de la mano. O sea, está bárbaro poder leerlo a los tres juntos. Primero, para entender qué es esto del narcisismo, queda mucho más claro el concepto de pulsión y además nos permite pensar los mecanismos de la represión y por qué la represión tiene que operar. La meta de una pulsión es la satisfacción. Bueno, estoy en la meta, vamos a los destinos. El trastorno hacia lo contrario se ve en dos procesos diversos. La vuelta de una pulsión de la actividad hacia la pasividad. Y el trastorno en cuanto al contenido, ejemplo, el primer proceso, brindan los pares opuestos sadismo, masoquismo. O sea que el trastorno de contenido tiene que ver justamente con el ver, el ser mirado, tiene que ver con el contenido que opera en esa vuelta hacia lo contrario, ¿no? El trastorno del contenido solo atañe a las metas de la pulsión. Activa, la meta activa, que es martirizar y mirar. Es reemplazada por la pasiva. Ah, bueno, mirá, ahí yo me equivoqué antes y ahora me acuerdo de que dije de que estaba siendo pasivo el sujeto que era masoquista y en realidad es al revés. Es activo el sujeto masoquista. La meta de la pulsión activa, martirizar y mirar, es reemplazada por la pasiva. Ser martirizado. Ah, no, estaba bien. Ser martirizado y ser mirado. En cuanto al segundo proceso, el de ser martirizado y mirado, o sea, la pasivización del sujeto, se descubre un único caso, la mudanza del amor en odio. Lo esencial es que hay un cambio de vía de objeto, manteniéndose siempre la meta inalterada. El sadismo consiste en una acción violenta dirigida hacia otra persona como objeto. Luego, ese objeto es resignado y sustituida por la persona propia. Cuando hablaba antes de que Freud empezaba a diferenciar a las pulsiones sexuales de las pulsiones yoicas en estas observaciones que él hacía en el consultorio con la neurosis obsesiva, tiene que ver con esto, con el autocastigo. La neurosis obsesiva, si hay algo que tiene como condición, es el autocastigo. Es la culpa que opera. El pensamiento obsesivo somete al sujeto a condiciones patológicas, sumamente patológicas. Y la culpa también opera en ese sentido. El que está enfermo y que cae a la clínica no sabe que en realidad tiene un sentimiento de culpa, se siente enfermo simplemente. Entonces Freud, a partir de estas observaciones, empezaba a ver que había un conflicto entre las metas sexuales y las pulsiones de autoconservación. O sea, las pulsiones sexuales y la autoconservación.
hay algo ahí raro, hay algo ahí que es necesario poder empezar a diferenciar. Y es a partir de esa diferenciación que puede empezar a pensar cuáles son los destinos que va a experimentar la pulsión. Yo para agregar ahí al final del texto, estaba leyendo porque en realidad lo tengo de manera digital, aparece, viste, una especie de explicación de cómo es lo del amor-odio, lo del amar, ser amado, bueno, todo eso, ¿no? Y al inicio dice que cuando el niño o la niña se encuentran en un periodo de su crianza, desarrollo, miremoslo desde el punto de vista que lo miremos, en donde no hay un yo unificado, no hay un cuerpo reconocido y no hay un mundo exterior reconocido, porque hasta que no se unifican las pulsiones y se reconoce el propio cuerpo, no puedo reconocer qué es mío y qué no. Entonces el pecho materno es mío, no sé, el pelo es mío, el pelo de mi madre mientras me amamanta es mío. Bueno, en ese periodo, todo lo que tiene que ver con el amor, digamos, y con el cuerpo propio es placentero. ¿Por qué? Porque las pulsiones están, digamos, en el cuerpo, lo que decíamos, ¿no? El cuerpo erogenizado y demás. Y todo lo de afuera es displacentero, porque no tiene que ver con ese núcleo que se arma entre la madre y el hijo, como si fuera, Lacan va a decir célula narcisista, pero bueno, digo, es como si fuera todo uno, ¿no? Y hay un momento en donde eso empieza a cambiar, porque se van unificando las pulsiones y porque, empieza el niño a poder vivir por fuera de eso, o debería ser así, no es así en todos los casos, por supuesto, o sea, por fuera del vínculo solo con su madre o con la función materna, y en eso aparece que un mismo objeto puede representar el amor y el odio a la vez. Entonces, yo puedo odiar a mi mamá cuando se va y me abandona, por decirlo de alguna manera, o se va a trabajar y me deja en la guardería, y la puedo amar cuando me viene a buscar. De hecho, nada, después cuando los niños van creciendo un poquito más, vamos viendo que juegan, hay un texto de Freud que igualmente lo vemos en Psicoanálisis 2, pero el Fordá, que habla de, bueno, cómo los niños juegan cuando tiran algo y dicen que desaparece, y le da placer cuando vuelve a aparecer el objeto y hacen como que es la madre que va y viene. Bueno, digo, como que está, ¿no? El amor y el odio empiezan a estar. Y después dice la tercera polaridad es la de amar, ser amado. Y ahí entra la actividad-pasividad, porque nosotros en general, o los neuróticos, quien se cree neurótico, estamos en ese juego de amar y ser amado. Y de hecho después hay un texto que es Introducción al Narcisismo, que se habla mucho más de qué rol toman las mujeres cuando, o sea, si a las mujeres les genera más placer ser amadas que amar. Bueno, ¿viste? Ahí está todo lo de la actividad-pasividad. Entonces entra esa polaridad de lo activo-pasivo en ese momento en donde ya no es yo placer, mundo exterior displacer, o sea, sería el yo y el mundo exterior. Tampoco es el amor y el odio, sino que la tercera polaridad es amar, ser amado, y ahí entra qué rol cumple cada uno, si activo o pasivo, digamos. Que de hecho en ese momento Freud termina el texto diciendo que lo activo tiene que ver con la masculinidad y lo pasivo con la feminidad. Bueno, nada, 1000 discusiones, movimiento de mujeres, distintas etapas, periodos, está todo abierto, por supuesto, el debate, pero bueno, digo, más allá de la cuestión de género, es lo que dice Freud ahí. Sí, de hecho encima en ese decir yo pienso de que hay como una especie de contradicción, porque él apela a esto de la actividad y la pasividad, al mismo tiempo apelando a las investigaciones de la neurosis obsesiva. Y él lo diferencia que la neurosis obsesiva sean propiamente masculinas en ese sentido, o femeninas. No les da no las posiciona en términos de género. Y sin embargo, la usa como ejemplo también para hablar de pasividad y de actividad. Ahora, pensemos el ejemplo que yo había dicho antes, ¿no? Alguien me pega a mí y yo obtengo satisfacción y dejo que me martirice o que me humille. Me está humillando todo el tiempo. Mi pareja me humilla. Y yo sigo de novio con la pareja que me humilla. Soy un masoquista, ¿no? Uno que dice, soy un masoquista, bueno, a ver si alguien puede contestar esto. ¿Estoy siendo pasivo o estoy siendo activo en esos términos?
pasividad o hay actividad en mí? Pilar Andino, pasivo, perfecto. Sí, estoy siendo pasivo. Vamos al caso de la neurosis obsesiva. Yo, neurótico obsesivo, me autocastigo. El autocastigo es casi una de las características de la neurosis obsesiva, porque está la instancia superyoica que vamos a ver más adelante, que es sumamente punzante, traicionera, pero necesaria. Y en el autocastigo, siendo yo quien me martirizo y yo me autocastigo, yo me culpo, yo tengo la culpa, ¿estoy siendo pasivo o estoy siendo activo? Activo, muy bien. Bueno, entendieron bien entonces, está bárbaro. Está bien. Sí. Porque soy yo el que me automartirizo, el que me castigo, soy yo quien ejecuta la acción de alguna forma. No voy a reducir la actividad y la pasividad a una simple ejecución de acción, porque muchas veces algo que llama Freud neurosis de destino, eso que siempre hacemos cuando elegimos y elegimos mal los trabajos, mal las parejas, siempre elegimos mal y no sabemos por qué. El sujeto está pasivizado, o sea, no sabe por qué, elige mal, está tomado por el inconsciente, o sea, está siendo pasivo. Pero bueno, ahí no hay autocastigo, entonces vamos a limitar, en este caso el autocastigo, la pasividad, la actividad, el masoquismo y el sadismo. Vamos a ordenarlo por ese lado. Pero en ese caso que serías activo porque vos te autocastigás, ¿quién sería el pasivo? ¿Vos también? No, o sea, no hay una pasividad. Es el mismo, a ver, soy un sujeto escindido. Porque si hablamos de actividad, yo podría en el análisis pensar de que trabajando esa cuestión de mi propio autocastigo, estaría tomando una posición activa frente a eso. Pero sin embargo, en la vida cotidiana, sin darme cuenta, me autocastigo. Me separo de mi pareja y salgo a correr con un amigo y le digo, agarremos por una rampa. Y me dice, no vamos a caer. No, agarremos por la rampa. No me di cuenta, fui y me quebré. Inconscientemente fui a buscar esa rampa. Inconscientemente fui. ¿Pero por qué? Porque me separé de mi pareja, quizás tenga un sentimiento de culpa que no corresponda, pero sin embargo uno lo siente. Y ahí aparece un castigo, un autocastigo. Quizá no haya una persona activa que lo haga, sino uno mismo. Pero el sujeto, en tanto sujeto del inconsciente, está siendo pasivo. Perdón, está siendo activo, porque es el mismo sujeto del inconsciente quien se ocupa de infligir ese autocastigo, de culparse, de reprocharse. Bueno, yo después en el texto tengo mucho más que tiene que ver con narcisismo, pero no sé si sería pertinente darlo ahora, en los pocos minutos que quedan, con este texto de pulsión, porque tengo un resumen en el que está un poco todo mezclado, lo que es represión,